¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos en el canal de la Universidad Señal UTV, estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Yo desde este momento los voy a invitar a volver a ver el programa porque va a estar muy interesante. www.unidiversidad.com.ar. Estamos ahí en nuestro sitio web donde ustedes van a la pestaña de Señal U y se van a encontrar con toda la programación. Pueden volver a ver este programa de Chat Político y todos los que quieran. Y estamos también en YouTube como Unidiversidad, allí nos van a encontrar. ¿Por qué digo que van a volver a ver el programa? Porque vamos a hablar de el fenómeno Milei. No sé si decirle fenómeno, ya a esta altura me parece que es algo que es una tendencia que habrá que seguir analizando seguramente. Nosotros vamos a analizarlo desde el costado de esta decisión que han tomado muchos chicos, muchos jóvenes en nuestro país con respecto a emitir el voto y justamente darle ese voto a Javier Milei. Lo vamos a analizar con Lorena Botero, que es experta en neurociencia aplicada a la educación. Además es docente de adolescentes y ella desde su experiencia nos va a contar con qué se encuentra en las aulas, porque a partir de este resultado, obviamente lo han hablado previamente, pero también lo hablaron después de las elecciones paso presidenciales. ¿Por qué los chicos decidieron votarlo? Ellos entienden que es quien les da una propuesta y sobre todo una salida a esto que los adultos hemos repetido durante mucho tiempo, que es que necesitamos renovar la política argentina. Más allá de si uno adhiere o no al proyecto de Milei, hoy es lo que vamos a estar analizando. Otro de los temas que vamos a analizar es la figura de San Martín, el general, el militar, el político, el humano, ¿sí? Porque sin duda, después de conmemorar una fecha más de su fallecimiento, muchos nos preguntamos por qué se traslada el día en el cual tendríamos que estar hablando de lo que significó para la Argentina, para la región, para América, su hazaña, su proyecto, ese objetivo que se había trazado con las idas y vueltas, con las limitaciones y cómo la política de alguna manera atravesó ese proyecto que se empezó a gestar aquí en la provincia de Mendoza, en la región de Cuyo. Bueno, vamos a hablar de eso, lo vamos a hacer con Roberto Tripolone, que es profesor de historia. Ustedes seguramente lo deben conocer, ha estado en más de una oportunidad en Señal U, en algún que otro programa, pero hoy lo vamos a tener en el estudio de Chat Político. Así es que la invitación es para que no se muevan, se queden ahí, vayan a buscar algo para tomar, un cafecito y que se queden con nosotros en Chat Político. Nos vamos a la pausa y ya venimos con los invitados. Bueno, estamos nuevamente aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. La invitación siempre para ustedes a que se comuniquen con nosotros. Estamos en redes. Recuerden que a través de Twitter, Facebook e Instagram pueden tomar contacto con nosotros y por ahí proponernos temas o transmitirnos alguna inquietud. Estamos en Twitter como @señalutv, también estamos en Facebook como Señalu y en Instagram como Unidiversidad. Dijimos que vamos a hablar, se va a seguir analizando sin duda durante lo que resta del tiempo, ¿no? De las semanas previo a lo que van a ser las generales presidenciales, el efecto que ha generado la muy buena elección que hizo Javier Milei. Vamos a tratar de profundizar este tema, lo vamos a hacer con Lorena Botero, que es experta en neurociencia aplicada a la educación y coach ontológica. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, aquí estamos para hablar con vos, que sos la experta, un poco para entender lo que ha sucedido, ¿no? Porque si bien habían encuestas o algunas consultoras que decían, bueno, Milei iba a tener un buen desempeño en la elección, de todas maneras, digamos que esa ventaja que sacó, que ha sido bastante amplia, digamos, cuando vamos por cada uno de los distritos y cuando vemos el mapa cómo quedó a nivel nacional, realmente ha sido sin duda una gran sorpresa para muchos. Pero yo quiero preguntarte a vos si de alguna manera te sorprendía este resultado. Bien, no, mira, yo aparte de lo que dijiste que soy neuropsicoeducadora o coach ontológico, soy docente de base, hace Ujú, 16 años, 17 años que trabajo con adolescentes ujú. y bueno, y esto yo ya lo venía a venir, ¿no? Esto de escuchar a los jóvenes y de ver cómo pensaban, me hacía por ahí vislumbrar en que esto iba a suceder, ¿no? Ujú. Creo que se dieron varias cosas. Yo
no soy especialista en hacer ningún análisis ni político Claro. ni económico, porque bueno, hay especialistas que pueden hablar muy bien sobre el tema. A mí lo que me interesa es profundizar un poquitito en por qué los jóvenes tomaron la decisión que tomaron y qué mensaje nos están tratando de decir a los adultos. Sin duda es muy importante lo que decís vos, ¿no? Porque además se ha dado una situación especial y bueno, vos como docente que nos acabás de contar de hace muchos años, me imagino que te ha pasado esto de encontrarte con ciertas situaciones relacionadas con lo electoral donde por ahí ves si hay intención, interés, ganas de participar en una convocatoria electoral, porque convengamos que los chicos de 16 y 17 años pueden votar de manera opcional. ¿Cuál es justamente la visión que has tenido vos a lo largo de todas las elecciones que te has topado? Mira, la verdad que encontré mucho desinterés hace mucho tiempo atrás que veo que los jóvenes están desinteresados en ir a votar. Y, y este último tiempo con esta elección de los pasos, bueno, los noté con otra actitud. Mm, Yo creo que ellos, por eso yo digo, a veces en vez de plantearnos en por qué los jóvenes votaron a Milei, ¿no? Creo que el desafío que tenemos los adultos es para qué los votaron los chicos. ¿Qué ujú. mensaje los jóvenes nos están tratando de decir a nosotros? Porque a mí hay algo que temo, ¿no? Y en esto de trabajar con adolescentes, y la verdad que yo me encanta escucharlos, creo que tenemos que escuchar mucho más a los jóvenes y en esto de que los votaron a Milei, estoy viendo que están poniendo mucho el foco en esto, ¿no? En decir, bueno, los jóvenes votaron a Milei, los jóvenes votaron a Milei, no solamente los jóvenes los votaron, sino que también los votaron muchos adultos. También, Temo que el día de mañana, si las cosas no llegan a salir bien, los culpables sean los jóvenes, ¿sí? claro. Entonces creo que el desafío que tenemos nosotros como adultos es ver qué nos están queriendo decir estos jóvenes. Y en la última elección los noté como que ya querían ser parte, como que Claro. escuchaban muchísimo esto del hartazgo, de no progresamos, y bueno, y se demostró, ¿no? Creo que ellos pudieron poner su voto y fue muy particular en este caso. Justamente vos hacías referencia a estas ganas de participar, que me parece que es lo que que hay que destacar, y al mismo tiempo significa no subestimar la decisión. Digo esto porque también muchos analistas, y ahí me meto con el análisis político que han hecho muchos, dicen o se amparan en, bueno, es el voto del enojo, es el voto de la gente que está en contra del sistema, el que quiere que de alguna manera se renueve la política. Pero lo canalizaban mucho por el lado del enojo. Me parece que también hay que entender que ellos han decidido de manera hasta responsable. Me parece que hay que hacer hincapié en eso porque han decidido ir a votar. Han hablado del tema con sus pares. Y eso también es una manera de mostrarnos que se están queriendo comprometer con el futuro del país. Sí, yo creo que eso es lo que hay que lograr, ¿no? Esto hoy esta mañana justamente lo hablaba con los chicos y decíamos esto, ¿no? Dice, profe, pero tanto tiempo nos dijeron que, o escuchamos en casa de esto no se soluciona más, son siempre las mismas personas las que rondan en la política, las cosas no cambian. Entonces es como que ellos sintieron que esta vez tomaron una decisión y la tomaron a conciencia, como que realmente analizaron las propuestas, porque yo hoy los escuchaba habían analizado, ¿no? Las propuestas y tenían diferentes opiniones y todo, pero bueno, yo eso es lo que por ahí temo y que creo que llama la reflexión a los adultos, sin poner tanto el foco en los jóvenes, ¿no? Si nosotros en las últimas elecciones vimos que muchísimas personas adultas no fueron a votar, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros jóvenes? Ujú, tal cual, sin duda. Entonces, creo que la mirada, nosotros somos los referentes de nuestros jóvenes. Sí. Entonces, la mirada es mucho más profunda y mucho más amplia que en solamente la decisión. A ver, ¿qué nos quieren decir estos jóvenes? ¿Qué les pasa a estos jóvenes? Creo que tienen que empezar los adultos a darle participación en esos espacios a los jóvenes, porque tienen muchísimas cosas para aportarnos. Lorena, cuando vos tenés ese ida y vuelta con los alumnos, ¿qué te dicen? ¿Qué los motivaba a ellos a ir por ese voto? Porque además estaba claro que era el receptor de esa decisión, ¿no? Milei. Sí, yo creo que hubo varias cosas que confluyeron a su favor. Una es que Milei supo utilizar, me parece, los canales de comunicación adecuados para llegar a los jóvenes. Mm, Twitter, Instagram.
de una manera quizás que ellos están, esto de este liderazgo fuerte o este liderazgo por ahí con un tono de voz elevado, comunicando las ideas, esas son cosas que ellos están acostumbrados a ver y a mirar y es quizás a veces mucho cómo se manejan ellos. Entonces como que empatizaron por ese lado. Y las redes sociales hoy en día sabemos que tienen muchísima influencia y sobre todo en ellos, en los jóvenes que pasan muchísimas horas frente al teléfono. Entonces creo que eso de la llegada a través de estos medios adecuados y también el habernos escuchado nosotros los adultos, el que se vayan todos, el que son siempre los mismos, el que acá en la Argentina nada cambia. Entonces es como que, bueno, fueron varios los factores que llevaron a que estos jóvenes tomen esta decisión, ¿no? Pero ya digo, esta decisión está tomada también en base a nosotros los referentes adultos que le estuvimos transmitiendo hasta el momento. Tal cual, me parece que eso es muy importante lo que acabas de decir, que también lo decías anteriormente, Lorena, esto que transmitimos nosotros. Ellos obviamente ven, aunque uno entienda a veces que ellos están tal vez muy en otra realidad, porque están, como decías, también muy conectados a la tecnología y tal vez están, uno entiende, distraídos, no dejan de captar lo que sucede en el seno familiar, si tenemos por ahí problemas económicos, esto de justamente analizar desde esa óptica que tenemos nosotros que hemos vivido tal vez más años la política en la Argentina, ese hartazgo evidentemente ellos lo han recepcionado y es donde entendieron la propuesta. Totalmente, totalmente. Creo que ellos hacen el foco ahí cuando muchas veces uno les pregunta cuál fue el motivo. Y esto es decir, bueno, pero escuchamos un montón de veces esta historia que nunca cambia y entonces como que se dieron todas las condiciones para que ellos puedan encontrar un líder que te guste o no te guste la política o su propuesta o más allá de eso, creo que tocó otra parte de ellos, ¿no? Esta parte de entenderlos o de llegar en el mismo canal de comunicación que ellos, o sea, concluyeron muchas cosas. Algo decías vos del tema de cómo supo captar a los jóvenes, ¿no? O llegar con el mensaje adecuado, por las vías adecuadas. Tanto así, ojo, que uno lo veía en este recorrido que uno hace como trabajador de los medios, por ahí incluso cuando entrevistábamos a algún chico que emitía el fin de semana su primer voto, ¿no? Y que se hacía el típico ritual, ¿no? El aplauso, y entonces uno iba y trataba de tener algún diálogo con esa persona. Ellos te decían que de pronto les surgió ese interés, ¿no? Además tuvo eso, Milei, que generó, no solamente captó el voto, sino captó el interés como para que los chicos decidieran participar. Digo, también hubo muchos voluntarios que a partir de esa propuesta política decidieron involucrarse tan directamente que se postularon para ser autoridades de mesa, por ejemplo. Sí, los jóvenes hoy actúan por motivación. Ellos, si encuentran la motivación en algo, es ahí donde van a poner el foco y se van a interesar. O sea, son muy distintos a los que éramos nosotros, que por ahí éramos más conservadores. Viste que a veces veníamos también de una familia, de un rango político y no se cambiaba porque era el partido político. Ellos creo que hacen este análisis crítico, de decir, bueno, votan a la persona, a la propuesta, y siempre tiene que haber algo que pasa en la educación también, ¿no? Que los motive, que los capte, porque si no, ellos enseguida pierden su interés. Entonces creo que lograron con esa propuesta motivarlos y captarlos, por eso se vio el reflejo en las urnas. Bueno, estamos hablando con Lorena Botero, que es experta en neurociencia aplicada a la educación, coach ontológica y además docente. Como lo decía ella, lleva varios años trabajando con adolescentes y sin duda es alguien que es una voz autorizada a la hora de analizar esto, ¿no? Cómo los chicos han empezado a involucrarse mucho más con la política en nuestro país. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Recuerden que estamos en el 30 de la TDA y si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar. Quédense ahí porque ya volvemos. Estamos aquí en el 30 de la TDA. Recuerden, esto es Chat Político, www.unidiversidad.com.ar, para que ustedes vuelvan a ver el programa. Si quieren, se van a la pestaña de Señal U, o también estamos en YouTube como Unidiversidad, también nos pueden encontrar ahí. Seguimos hablando con Lorena Botero, que es experta en neurociencia aplicada a la educación, coach ontológica y docente. Lorena, vos recién repasabas algo bastante interesante, que era justamente cómo se inicia ese
digo, el ámbito educativo también se da esa cuestión de ida y vuelta constante de hablar, de opinar y en este caso de abordar el tema de cómo los chicos han decidido elegir a Javier Milei, involucrarse en la política. Me imagino que como docente de adolescentes vos estás al tanto de al tanto de lo que demandan los chicos, qué es lo que de pronto te transmiten que ellos quieren y necesitan y esperan de un gobierno. Sí, totalmente. Ellos necesitan esperanza, Raquel. Creo que una de las cosas más importantes, porque, bueno, por ahí los escucho, yo a veces se dar en los últimos años del secundario y escucho esta desmotivación, esto de querer irse a vivir afuera. Y bueno, y yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros los adultos o qué estamos haciendo mal los adultos que le estamos generando esta desmotivación a los chicos por el amor, por quedarse en nuestro país, por crecer en nuestro país? O sea que el mensaje es que tenemos que empezar a hacer los adultos para devolverles esa esperanza a los jóvenes, ¿no? Que sigan eligiendo nuestro país y de entender que por ahí yo siempre hablo esto con los chicos y que no podemos pretender que nadie con una capa de superhéroe nos venga a solucionar la vida, ¿no? Tal Es cual. empezar a ver cada uno desde nuestro metro cuadrado qué podemos hacer para mejorar nuestra realidad, para mejorar la realidad del contexto donde vivimos. Yo creo que el cambio empieza por uno y por los adultos, que somos un referente, para que ellos puedan sentir, si ellos van a ver adultos comprometidos, adultos apasionados de lo que hacen, ellos también se van a apasionar. Entonces creo que cada uno de los adultos tenemos que mirar un poquitito para adentro y pensar un poquito en qué cosas debemos cambiar para devolverle la esperanza a nuestros jóvenes, ¿no? Lorena, bien hacíamos referencia de cómo ha ido cambiando el tema del compromiso y vos hacías una referencia de cómo también los tiempos cambiaron para nosotros. Antes tal vez nos costaba involucrarnos más, siempre obviamente hay como en un curso hay alguien que tiene como esa tendencia a ser el líder, a llevar por ahí la discusión de ciertos temas, los reclamos, canalizar esos reclamos, pero es real que hoy por hoy en un curso es raro el que no participa, digo, han cambiado también ese rol que antes tenían los adolescentes y el rol que tienen hoy en día. Sí, ese es un desafío enorme que tiene la educación, Raquel, ¿no? Porque ellos cambiaron, ellos son otros y nosotros como educadores también tenemos que cambiar. Entonces ya hoy las aulas son de debate, antes generalmente entraba el profesor con su libro, con su información y hablaba y los chicos eran receptores de esa información. Hoy en día sabemos que la información fluye, ellos la tienen en 2 minutos a través de una pantalla, entonces necesitan otras cosas los chicos que le tenemos que ofrecer nosotros en la educación, que son las habilidades sociales, esto de poder opinar, a tener una opinión crítica, a poder gestionar una emoción, a poder emitir una opinión desde ser asertivo, a no pensar que si el otro piensa distinto es mi enemigo. Entonces, esas son todas cosas que nosotros en la educación hoy en día tenemos que fomentar. Y creo que si bien empieza a haber un cambio, estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, creo que hace falta un cambio rotundo en la educación y empezar a educar para los chicos de hoy, no para los chicos que ya no están más en las aulas. Sí, me parece que está buena esa aclaración y ese desafío, porque, bueno, lo decíamos recién, Milei entendió cómo tenía que ir para captar a los jóvenes. El tema es cómo nosotros, y a partir de cuando estén en el poder, sea Milei o sea cualquiera, entiende que tiene que impartirse la educación. Además, hay que decirlo, y vos como docente lo debes estar viviendo, estos procesos de cambios que se vienen dando, pero ahí también teniendo en cuenta cuál es la demanda que tienen los propios jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que de ahí una buena política en educación debería partir, desde poner el foco en los jóvenes, en los niños, pero los de hoy. Estamos porque creo que la escuela todavía tiene que evolucionar y todavía no hay políticas que realmente se ocupen de los chicos de hoy. Porque ya te digo, hoy seguimos en muchos lados dando clases, impartiendo conocimientos solamente, y cuando sabemos que eso hoy en día el chico no le basta, necesita más, necesita un valor agregado, que es lo que te venía diciendo recién, ¿no? Sí. Por eso ya también hay muchos colegios que empiezan a hablar de neuroeducación, de educación emocional, sumamente importante para la educación de hoy, sumamente importante. Igual, Lorena, también hay que decirlo, hay sectores que se resisten a esos cambios, ¿no? Sí, sí, hay sectores que se resisten, pero bueno, yo creo que quien intente
los cambios van de a poco y lo tenés que hacer sostenido en el tiempo, ¿no? Pero ya hay colegios que lo implementan. En el colegio donde yo trabajo se implementa hace muchos años y realmente tenemos resultados fascinantes, porque hoy poder escuchar a un chico que da una opinión distinta a la del otro sin agredirlo, o encontrar a un niño que está desbordado por una situación y intenta respirar o hacer algo de meditación para calmarse y poder no pegarle un golpe de puño al compañero. Eso yo creo que es fantástico y vos, si vos haces un paneo en la sociedad, qué agresivos estamos, ¿no? Sí. Entonces empezar a enseñarle esto a los chicos en el colegio, en los hogares también está cambiando la educación de los papás con nuevas herramientas. Sí. Entonces, pero también estamos en una etapa como de transición, ¿no? De abandonar lo viejo para empezar a abrazar lo nuevo. Entonces estamos, creo que en esa etapa. Me parece que es una gran lección que tenemos que aprender todos. Incluso digo, cuando se hacía el análisis político de esto, Lorena, muchos decían, bueno, la vieja política se va a tener que replantear un montón de cosas, ¿no? Porque siempre se habla de la necesidad de cambios, pero seguimos manteniendo los mismos, ¿no? Los que manejan tal vez los ejes conductores de un partido político, de una fuerza política, siguen siendo los mismos. Me parece que es el momento realmente de cambiar, o al menos cambiar la mentalidad, que es lo que evidentemente estamos dejando de lado, o al menos algunos partidos lo están dejando de lado, y es por eso también esa irrupción, ¿no? de la propuesta de Javier Milei. Es sin duda la gran tarea. Es el desafío que tenemos, sí. Sí, creo que todos como sociedad necesitamos gente nueva, gente comprometida, necesitamos gente coherente, gente que creamos en lo que hace que tenga ese liderazgo de hacernos vibrar, ¿no? Claro. de creer. Nosotros creo que perdimos esto y eso hace que tengamos incertidumbres y que tengamos desesperanza. Entonces necesitamos sumar a gente nueva y comprometida a la política, ¿sí? Esa gente que se comprometa de corazón y para el bien común. Y pensando sobre todo en los cambios que son necesarios y que se vienen. Lorena, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros, ha sido un gran aporte porque nos parecía que nosotros que estamos del lado de aquellos que no queremos subestimar al votante, más allá de si la propuesta de este político que ha surgido no hace mucho es bueno o no, eso lo dejamos de lado. Queríamos saber y analizar un poco por qué los jóvenes han sido la gran revelación, lo vamos a decir también, en esta elección, en las PASO presidenciales, y sobre todo pensando en cómo tendrán que encarar. Serán los responsables de las distintas campañas que tendrán que ver cómo hay que encarar lo que se viene, que es la general presidencial, y por supuesto lo que sucede en cada una de las provincias. Así es que muchísimas gracias por tu aporte, y bueno, nosotros seguiremos atentos a lo que proponen los jóvenes porque me parece que es el gran desafío. Muchas gracias, Lorena. Buenísimo, muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Lorena Botero, experta en neurociencia aplicada a la educación, coach ontológica y docente, hablando con nosotros, ¿no? Haciendo ese análisis desde su lugar como docente de adolescentes de por qué los jóvenes decidieron avanzar con esta propuesta de Javier Milei como presidente, como ya candidato a presidente de los argentinos. Veremos cómo le va en la próxima elección y se logra, ¿no?, captar todavía el voto, seguir sosteniendo esa elección de los jóvenes y sobre todo los adolescentes en nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos porque vamos a hablar de San Martín. Sin duda es uno de los grandes referentes históricos de nuestro país y de América, pero nos vamos a meter en lo político, no solamente en lo estrictamente histórico, en lo que significa San Martín, el padre de la patria para nosotros, sino en cómo la política también atravesaba mucho la vida de José de San Martín. Eso en un ratito nada más, quédense con nosotros, ya volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta en el 30 de la TDA. Esto es Chat Político. Estamos también en YouTube. Recuerden que como Universidad nos vuelven a encontrar si quieren volver a ver el programa. Y yo sé que lo van a querer volver a ver
porque vamos a hablar de San Martín. Sin duda es uno de los grandes del continente, una de las figuras más trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericana junto a Simón Bolívar, ¿no? Y uno se imagina a San Martín el militar, ¿no? Pero también hay que decir que la política atravesaba mucho, lo decíamos recién cuando hablábamos de hablar de San Martín, sobre todo teniendo en cuenta que se celebra un nuevo aniversario de su muerte, del paso a la inmortalidad, como le dicen. Le estoy mirando a Roberto Tripoloni, que es docente, profesor de historia y que está con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy bien. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, lo miro porque hemos hablado más de una oportunidad, lo vamos a decir, siempre por videollamada. Es la primera vez que lo tenemos acá en el estudio, así es que bienvenido y muchas gracias por venir a contarnos un poquito de ese costado político de San Martín, ¿no? Que es un costado un tanto interesante porque creo que la figura militar del estratega es como que se llevó puesto varias capas que tiene el personaje, ¿no? Entonces es interesante también el análisis que podemos hacer de esa figura política, que no es un tipo que se relaciona tanto tiempo con la política, ni mucho menos, ni que nace desde la política, como otros personajes, otros próceres que tenemos. Pero bueno, San Martín tiene, podríamos decir, una corta carrera política. Una corta carrera política que empieza o se inaugura, podríamos decir, acá en Mendoza. Como gobernador de la provincia. Exacto, claro. En ese momento... Como gobernador de Cuyo, digamos. Claro, el cargo es gobernador intendente de Cuyo porque hace muy poco que se ha conformado una nueva intendencia, que eso conforma Mendoza, San Juan y San Luis, y es el flamante nuevo gobernador de la intendencia de Cuyo, que es nombrado en agosto del 14, él va a llegar en septiembre del 14, y empieza a recibir algunos cachetones bastante rápidos, ¿no? Porque primero es un lugar que no conoce, que no lo conocen, y esto tiene algunas particularidades que ahora vamos a desentramar algunas cuestiones interesantes de cómo él se maneja en su práctica política, ¿no? Con los diferentes estratos sociales. Entonces ya tenemos un pantallazo de, bueno, con qué se encuentra, quién es el que viene. Venimos de un proceso que es el proceso del intento de autonomía o el inicio de la revolución de 1810, así que han pasado muy poquitos años. Siempre tenemos que tener claro que siendo colonia no hay obras de infraestructura ni de sanidad, ¿no? Era el objetivo podríamos decir, el objetivo de, en este caso, España, un poco era extraer los recursos, llevarse los recursos, no hay una inversión, que es lo que después empieza a suceder, ¿no? Claro. Los gobiernos siguientes empiezan a mejorar la calidad de vida de la sociedad, en este caso mendocina. ¿Y qué decisiones tomó San Martín cuando ya empezó a gobernar? Bueno, él empieza, creo que en algunos revés, esto decíamos, algunos cachetones, porque cuando él llega o cuando él retorna al Río de la Plata en el 12 para sumarse a esta revolución, a estas guerras de independencia, él viene tramando este plan de que hay que destruir este bastión fuerte que está en Lima. Mientras ese bastión realista que está en Lima siga latente, que es donde han concentrado sus fuerzas los realistas, esa independencia, por más que se declare o por más que lo que suceda, nada la va a garantizar, ¿no? Claro. Entonces, por eso siempre muchas veces en los manuales de historia siempre decimos San Martín liberó Argentina, Chile y Perú, y el objetivo es llegar a Lima, digamos. Claro. Sí o sí tiene que pasar por Chile, pero cuando él viene tramando este plan, Chile en ese momento ha generado el mismo proceso que ha pasado acá en mayo de 1810. También se han levantado. También sucedió en Quito, Caracas, Bogotá, México. Digamos, casi toda América se ha sublevado. Y cuando él inicialmente piensa este plan, digamos, el contexto es diferente. Pero cuando él llega a Mendoza, ¿no? Que dijimos que fue nombrado en agosto y llega en septiembre, en octubre, digamos, cae Chile, ¿no? En la derrota de Rancagua, y acá le cambió un poco esta cuestión porque él viene para pensar algunas cuestiones referidas a la política, pero tiene urgencias que apuran otras cuestiones que supongo que él tenía pensado, objetivos que no eran inmediatos, ¿no? Porque
primero tenía un aliado del otro lado de la cordillera. Un mes después que él llegó ya tiene el enemigo. Y él un poco empieza a pensar, bueno, si yo estoy pensando cruzar la cordillera y derrotar por la cordillera, ¿por qué ellos no pueden estar pensando lo mismo? Claro. Siendo que el último reducto revolucionario eran las Provincias Unidas, ¿no? Entonces, él rápidamente tiene que empezar a conformar por lo menos una defensa digna, ¿no? Para soportar. Entonces, esto demora algunas decisiones políticas, digamos, ahora hay que defender, no tienen que ingresar, del otro lado vienen llegando unos auxiliares del Río de la Plata, ahí conoce a Las Heras, se suma y empiezan a conformar lo que después, digamos, ahí está el gen de inicio del Ejército de los Andes. Y un poco de lo que estábamos hablando recién, de estas cuestiones políticas, hay un historiador que es bastante interesante lo que plantea, que es John Lynch, que él dice, no sé si San Martín realmente le interesa la política como gobernador-intendente. No sé si le interesa ese cargo. Lo que Lynch plantea es que San Martín lo que está generando en Cuyo es un microestado. Claro, ¿no? era como una parte de su estrategia militar. Absolutamente. Él siendo la mayor figura política, digamos, podía obtener los recursos para la formación del ejército, ¿no? Su objetivo, creo que lo tiene claro, es Lima. Hay que romper con Lima por medio de un ejército, pero hay que formarlo ese ejército. Mendoza no tenía un ejército, ¿no? Cuando él llega, apenas creo que son 146 milicianos, digamos. No alcanza ni siquiera para una defensa. Entonces, rápidamente tiene que empezar a articular, rápidamente tiene que empezar a obtener recursos. Mendoza en ese periodo es pobre, pero pobre con mayúscula, ¿no? Sí. Es tremenda la situación que vive Mendoza y eso también lo limitaba. Lo absolutamente, claro. Porque una cosa es tener ideas, planificar e intentar, y otra cosa es, bueno, ¿con qué recursos lo llevo adelante? Entonces, acá ya empieza esta figura que es, cuando hablamos de lo político, a mí es lo que me llama un poquito más la atención, que es una figura con una práctica, digamos, muy práctico. Es un tipo muy práctico, con mucha cintura política, porque rápidamente empieza a ganarse y a conectar con los sectores de la élite mendocina, ¿no? Que son los que definitivamente le van a, o por lo menos de primera mano, a brindar algunos recursos. Claro. Entonces empieza a tener alianzas que van a ser claves. Y en ese caso, Roberto, ¿cómo era la relación? Bueno, vos decías, se empezaba a llevar bien con ciertos sectores de la provincia de Mendoza, que por ahí, de Cuyo, digo, mejor dicho, yo uno pienso en Mendoza, no, pero está bien. Cuyo, está bien. que eran estrategia, era una cuestión estratégica también. Pero digo, había recelos, me imagino. Sí, claro. Recelos para los recursos, recelos por el protagonismo que empezaba a tomar San Martín. Y en ese caso, ¿cómo era la recepción más allá de Cuyo, de esa actitud de él? Bueno, en realidad, inicialmente hay algunas asperezas inicialmente. Esto mismo, es un desconocido. Claro. ¿No? Es un desconocido. Entonces, hay algunas asperezas. A él lo esperan con una casa. Él cuando llega entiende que Mendoza está viviendo una situación que es tremenda. Creo que a él le habían anticipado que realmente los recursos eran limitados, pero nunca pensó que tanto. Claro, entonces él ve como que esa casona es demasiado. Entonces él lo que empieza a plantear es como un gobierno de austeridad, ¿no? De optimizar todos los recursos, digamos. Nada, no hay ningún artículo de lujo. Hay que aprovechar cualquier elemento, puede ser útil. Por lo tanto, ahí es donde tiene esa primer gran discusión con el Cabildo de Mendoza, que lo esperan en la casa. Y bueno, y ahí ya empieza a tener aliados donde le empiezan a recomendar, no, mirá, aceptala, si no ya va a empezar con una pared contra el Cabildo, se te ponen contra el Cabildo, no va a poder hacer nada. Entonces, bueno, termina aceptando esa casa, que es la que hoy conocemos o como parte del Museo de la Casa de San Martín, ¿no? Es donde va a habitar mientras su transición como gobernador de Mendoza. ¿Cómo era la relación de San Martín también, digo, teniendo en cuenta que era otra época, que habían
tenemos fama de conservadores en esta parte del país, ¿no? Me imagino en esa época. ¿Cómo era la relación que él mantenía, por ejemplo, con los representantes de la iglesia de esa época? Bueno, él empieza bien, ¿no? Es un tipo muy práctico, ¿no? Con mucha Volvemos cintura a lo mismo, política. la cintura de él. Sí, es un tipo muy despierto, muy cercano, mantiene muchas reuniones con diferentes personajes, pero reuniones personales, ¿no? Se toma ese tiempo para ir, visitar, tener una reunión, y eso lo va haciendo, ¿no? Entonces va ganando aliados todo el tiempo. Eso que nosotros decimos, se lleva puesta su figura, esta figura de estratega militar, pensémoslo que una estratega en la vida, ¿no? El tipo está jugando al ajedrez todo en forma permanente. Cada pieza que está moviendo, él está calculando, está viendo hasta dónde, y así automáticamente se gana el sector de la iglesia como aliado y se gana la élite de Mendoza, y ahí va por las clases populares, ¿no? Que esto también es bastante interesante porque siempre las clases populares o en el periodo han sido un poco relegadas a esta situación, como que no definían tanto, pero sí la élite. Bueno, él toma las clases populares también como parte fundamental o clave para poder lograr la formación del ejército. Roberto, vamos a ir a una pausa, enseguida Dale. seguimos hablando de San Martín, ¿no? Muy interesante la charla, me parece que supo atravesar todas las clases sociales y de eso también vamos a seguir hablando. Estamos con Roberto Tripolone, profesor de Historia, hablando justamente del general José de San Martín, pero de su costado político, de su costado humano también. Me parece que eso es muy interesante poder seguir hablándolo. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos, estamos en Chat Político. Seguimos hablando de San Martín, el militar, el político y el ser humano. Lo hacemos con Roberto Tripolone aquí en Chat Político. Estamos en www.unidiversidad.com.ar. Roberto, estábamos hablando de, vos me decías, era una estratega constante. Es la conclusión, obviamente, que llegan ustedes desde los estudios históricos. Y recién hablabas de lo que fue, evidentemente, parte de cómo concebía la vida, porque tenía claro que tenía que recibir por ahí el apoyo de la alta sociedad en ese momento, pero también entendía que tenía que estar cercano a las otras clases sociales. Me parece que hay que destacar eso también de San Martín, ¿no? Sí, claro. Creo que eso termina desencadenando en la enorme hazaña, ¿no? Tratemos de pensar en la época, y es una población que no es letrada, que gran parte de ese ejército le hablas de libertad cuando todavía son esclavos, ¿no? Son palabras que posiblemente en ese momento eran bastante vacías, e ir a dar la vida por una independencia que no sabes si te favorece o no, si seguís de la misma manera. Entonces, ahí es donde aparece esta figura de liderazgo, ¿no? Sí. Un líder que simpatiza a estos diferentes estratos sociales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la simpatía con las clases populares, que son las que van a abrazar un poco la causa y que van a terminar dando todo lo que tienen por la causa. Recordemos que Mendoza se queda en ese momento casi sin población de hombres. Están todos vinculados al ejército de los Andes, y estos libertos, que eran los que peleaban por su libertad, ¿no? Se suman convencidos. Absolutamente, porque siguen a este líder, ¿no? Acá yo creo que se atraviesa esto de independencia. Creo que el gran acierto es el liderazgo que él tiene y la forma. Cuando nosotros lo leemos o leemos algunas crónicas, generaba relaciones tan cercanas que se acercaba a comer en la misma olla o el mismo fogón donde estaba comiendo la tropa, ¿no? Hay una anécdota bastante conocida, que sabemos que él se ha formado en España, ha estudiado allá, sí. Y llega acá de grande, ¿no? Más de 30 años, y no
no se siente cómodo con el mate, no le gusta, le regalan un mate y él le ponía café al mate y se paseaba tomando café para generar simpatía, que era uno más. No era un español, no era, sino que era uno más. Entonces, y tenía café. Claro, tenía café, pero de lejos lo veían tomando mate. Entonces tenías, nada, son ciertos pincelazos, ¿no? Que a mí me gustan mucho, me parecen súper pícaros, interesantes, pero iba generando sin duda la simpatía y se iba acercando a estas clases que los políticos de la época buscaban alejarse. ¿No? Buscaban alejarse, era marcar la diferencia entre las clases sociales. Sin embargo, como dijimos recién, San Martín propone un gobierno de absoluta austeridad, ¿no? Recordemos que él dona parte de su salario para la formación del ejército, le solicita a sus oficiales que donen parte de su salario para la formación del ejército. Bueno, creo que esos mensajes caen muy bien también en la población, ¿no? Nos vendría bien un San Martín en esta época. Parece? ¿No? ¿Qué te parece? Primero por el liderazgo y segundo por esa cuestión de austeridad y de entender que uno lo lee así, ¿no? De que uno tiene que hacer sacrificios por el lugar donde, en ese caso, por esta cruzada, este proyecto que no solamente involucraba a la Argentina, sino también a otros países, pero por una nación. Claro, ¿no? porque nosotros estamos muy acostumbrados a que escuchamos que las propuestas son desde acá hacia afuera, pero bueno, acá hay algo real, ¿no? Es, che, tenemos que dar todo lo que podamos. Bueno, nosotros también lo hacemos, ponemos el ejemplo hacia lo que estamos pidiendo. Entonces, esto me parece que movilizó y nada, logra hacer algo que pocos creo que han logrado en un ejército que es multiétnico, confederado, con cuestiones que eran complejas, logra unir un pueblo, porque ahí hay una unión y eso se ve en la despedida del ejército, cuando van marchando hacia la Plaza Mayor, que hoy es la Plaza Pedro del Castillo, ahí lo está esperando el pueblo de Cuyo, orgullosos de los que van marchando, ¿no? Y eso también habla un poco de esa entrega del pueblo con él. Increíble, ¿no? Uno parece... Qué hermoso saber estos detalles de la historia que por ahí en los libros no están, ¿no? Claro. Y está bueno de pronto tener referentes como vos que nos cuentan eso. Cuando llegó a Chile, cuando llegó a Perú, ¿cómo fue el recibimiento? ¿No? Pues estamos hablando de gente que decidía dejar todo con el riesgo de perder su vida, irse y seguir ese proyecto. Digo, que no es poco, es un montón. No. Incluso pensémonos nosotros en nuestros sacrificios y los que iban haciendo. San Martín, cuando cruza la cordillera, hace pocos meses había sido padre. No llevaba tanto tiempo de casado. Y cuando él retorna ni siquiera logra despedirse de su esposa, ¿no? Entonces, y se encuentra con una hija ya que ha crecido bastante, que no puede conectar. Entonces también no son solo sacrificios económicos esto, sino muy personales. Tal cual. Por más que las relaciones de ese momento no eran como las que tenemos en la actualidad, pero sin duda que son hijos, esposa, digamos, son relaciones muy cercanas y que el sacrificio es muy grande. Y cuando él cruza... a él le ofrecen tomar el cargo, ¿no? El primer cargo en Chile, y bueno, él rápidamente se niega porque volvemos a lo mismo, hay un objetivo. El objetivo es la liberación de los pueblos de América, ni siquiera es esto de Argentina, Chile y Perú, es liberar los pueblos de América. Lo que pasa es que cuando ellos ya empiezan en la campaña de Chile, y principalmente con la primera batalla, que es la de Chacabuco, empieza a activar porque los españoles o los realistas habían recuperado todos estos pueblos sublevados que habíamos dicho recién, que estaban en casi toda América, y bueno, llegan estas noticias, ¿no? El único reducto revolucionario, un par de locos cruzan una cordillera y derrotan a esos ejércitos que habían derrotado a Napoleón, ¿no? Que parecían invencibles, porque los ejércitos con los que pelea San Martín no son los mismos con los que peleó Belgrano y estos, ¿no? Entonces, los ejércitos con los que va a pelear San Martín son los que habían peleado en Europa contra Napoleón y se vienen a recuperar América. Que parecían mucho más preparados, obviamente. Absolutamente. De hecho, ¿Cuántos soldados cruzan la cordillera? Son
en realidad la crónica son 5.423, son más de 5.000 personas, pero pensando que Mendoza en ese periodo tiene poco más de 12.000 habitantes, es un numerazo. Sí, se llevó ¿no? la mitad de Claro, los habitantes de la región. Es un numerazo. Entonces, más que el cruce, digo, la logística que tiene que llevar adelante para los alimentos, la comida de las mulas, van casi 10.000 mulas, 1.500 caballos, ¿no? Y los que conocemos la cordillera sabemos que en alta montaña no tenés pastura, no tenés leña, ¿no? Difícil, entonces esa logística es impresionante, por eso decimos que cada recurso es utilizado y reutilizado hasta más no poder, y ahí me parece que reside el gran éxito de esta campaña. Y bueno, y en Chile esto que me dijiste, porque yo me voy, viste que me voy rápido, me voy rápido, aprieto el acelerador y me voy. Bueno, en Chile sucede esto, le ofrecen, digamos, el mayor cargo político que puede tener Chile. Él dice, no, viejo, tengo que seguir la campaña, tenemos que hacerla del Pacífico, y lógicamente pones a un aliado de él que ya, ya lo había abrazado un poco acá en Cuyo, cuando empieza un éxodo del pueblo chileno después de la derrota de Rancagua en el 14, que es O'Higgins, ¿no? Sí. Que sin duda ahí hay una jugada política muy fuerte, porque hay una interna política antes de la recuperación de los realistas en Chile entre los hermanos Carrera y O'Higgins, y que ambos cruzan, y San Martín va a elegir a apoyar a O'Higgins, sabiendo que no apoyar a los hermanos Carrera le iba a traer algunos problemas. Pero definitivamente esta jugada que hace le sale bastante bien, y después O'Higgins sin duda que va a ser el principal apoyo que va a tener para la campaña del Pacífico, ¿no? Porque cuando en el 20, cuando ya están preparando todo para zarpar para ir a Perú, internamente ya han empezado grandes divisiones entre unitarios y federales. El litoral va a avanzar contra Buenos Aires, lo que nosotros conocemos como la batalla de Cepeda, que se va a dar, y es donde le piden, che, San Martín, vos tenés el mejor ejército que tenemos, necesito que vengas a ayudar a Buenos Aires. Y él se niega, ¿no? Esta negación, y lo que después pasa, porque el litoral le termina ganando a Buenos Aires. Entonces ahí medio que le hacen la cruz y pierde todo el apoyo de Buenos Aires, ¿no? Entonces acá empieza, podríamos decir en términos de decadencia, todo ese plan continental, porque empieza a quedarse sin apoyo. Si bien O'Higgins ahí sale, lo respalda, forman y van a Perú, pero en Perú le pasa lo mismo. O'Higgins se queda sin recursos, de Buenos Aires ni hablar, ya nada, no le mandaba nada. Entonces ahí empieza a declinar esa figura un poco, que inicialmente en Perú es bien recibido, empieza, pero bueno, nada, no tiene recursos, y esta falta de recursos no es Cuyo. No es Cuyo, ¿no? Por eso él tiene algunas frases muy lindas sobre Mendoza, que creo que él se termina enamorando de Mendoza, por eso le elige después para envejecer y morir, que después no lo logra hacer por estas internas políticas, que era peligroso si se quedaba, pero él tiene algunas frases que son hermosas, que dicen, denme 2 pueblos como Cuyo y yo libero toda América, porque lo que había conseguido acá nadie lo había conseguido. Y después hay otra frase muy bonita que le escribe a Guido, que era un colaborador muy cercano, que es, estoy en la inmortal provincia de Cuyo, donde todo se puede, donde todo se hace. Y ahí nosotros los mendocinos sacamos el pecho, no, ¿viste? Yo me agrando, ahí nos agrandamos un poco. Mira, Roberto, me queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte esto que nos parece importante, que es, bueno, vos decías cómo él va perdiendo ese apoyo, ¿no? Y a veces da la sensación, digo, que trasladando esa situación en la actualidad, que hasta ese apoyo hasta en el día de hoy no lo tiene San Martín. Y digo esto, ¿por qué? Porque a veces da la sensación que está desdibujada su figura. Nosotros en Mendoza lo tenemos como propio y tenemos un sentimiento bastante particular con San Martín, pero a veces no da la sensación que históricamente en la Argentina no lo ha tenido. Y digo, hoy trasladamos un feriado en el cual se conmemora su muerte, un año más de su muerte, y en otras partes hacen grandes ceremonias en otros países, y uno ve que está desdibujado, ¿no? El recuerdo de San Martín. ¿Vos qué pensás? Y me parece que sí, me parece que esta decisión de mover estas fechas, ¿no? De priorizar que el domingo y el lunes tenga 2 días de descanso, me parece que empieza a derrumbar o a romper
esta memoria, ¿no? Recordar estos personajes, recordar estos próceres, que eran personas, ¿no? Que si bien nosotros siempre hablamos de grandes hazañas, pero que cometieron errores, que tuvieron miedo, que la pasaron mal, que dejaron muchas cosas, y bueno, recordar el sacrificio, y no solo en este caso de San Martín, sino de esos miles que marcharon con él, de miles de familias mendocinas que se quedaron sin hermanos, sin padres, sin hijos, sin... Entonces, un poco cuando recordamos esta figura, recordamos esa gesta cuyana en este caso. A mí me molesta mucho que pasen los feriados. Te digo hoy uno que me quedó marcado para el bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Era el bicentenario, ¿no? Lo pasaron. Claro. Y pasó absolutamente desapercibido. Sí. Entonces, me parece que me parece que son detalles que hay que tener en cuenta, y que si queremos un país donde volvamos a tener estos próceres con grandes valores éticos, que eran los que querían contagiar y lo que pueblos enteros se enamoraron de ellos, me parece que habría que hacer un poco de memoria y por lo menos respetar ese día y rendirle los honores que se merecen. Que se merecen, ¿no? Y volver a los contenidos educativos para que los chicos no se olviden, no dejar de lado la presencia de esos datos, incluso en la vida de nosotros cuando ya somos adultos, porque en estos tiempos en los cuales defendemos y tenemos como cruzada defender la soberanía de un país, de nuestro país, que me parece que es muy válido, también esto es parte de lo que tenemos que defender, ¿no? El tema de los datos históricos, no olvidarnos, porque lo decíamos recién fuera de cámara, si en algún momento nos olvidamos, la culpa va a ser solamente nuestra. Absolutamente, absolutamente. Es nuestro deber mantener la memoria de esta gente que dio la vida para que tengamos la nación que tenemos viva, una memoria viva. Sin duda, es la mejor manera de homenajearlos. Roberto, muchísimas gracias. A ha sido un placer tenerte acá. Seguramente te vamos a volver a invitar porque ha sido una charla muy interesante y nos quedaron preguntas por hacerte. Así que será hasta cualquier momento. Cuando quieran, gracias. Roberto Tripolone con nosotros, docente, profesor de historia, hablando del general José de San Martín, el hombre y la figura militar. Nos tenemos que despedir. Nosotros les deseamos a ustedes que tengan muy buenas noches, como siempre, y la invitación será hasta la próxima edición de Chat Político. Será hasta ese momento. Muchas gracias.